entre amigos y gente que sin lucro nos presta de su tiempo y su ciencia. Y no es la excepción del día de hoy. Quiero recibir desde la bella Guadalajara, desde el occidente, Juan Carlos Guerrero Santos, que es un gran amigo, pero antes que nada, además de ser colega y dueño de Quirotex, una reconocida empresa en el mercado de cirugía plástica. Es un investigador científico. Juan Carlos también es escritor, es autor de 3 libros y uno que viene en camino. También ha sido director, productor de obras de teatro, conferencista. También es colaborador de medios, además de asesor de varios tipos de negocios y de entornos. Está disponible en sus redes, así como en su Skype y de Quirotex, lo pueden encontrar, y tiene un sitio web sobre el tema de hoy, justamente el saberdormir.net, www.saberdormir.net. Así que contigo el día de hoy, con nosotros en el programa, Juan Carlos Guerrero Santos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a OVA. Gracias por este tiempo y tomarte ese momento para hablarnos del dormir, del buen dormir, y de por qué debemos de alcanzar un dormir óptimo y cómo hacerlo para todos los doctores conectados en la plataforma. Emanuel, muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel, por esta invitación. Agradezco mucho también a Joana y a Joana de la Torre Guerrero Santos, mi sobrina, que me invitó a dar esta plática. Ella la ha visto, si no me equivoco, un par de veces y le gustó y me dice, tío, ¿por qué no la compartes con el auditorio de Auvernia? Y es para mí un placer estar esta mañana con todos ustedes. Espero que se esté viendo porque traíamos unos problemitas técnicos, pero espero que se esté viendo de manera positiva la presentación. Y explicarles un poquito acerca de... ¿Sí se escucha bien, Emanuel? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Y también vemos tu presentación. Excelente. Entonces les decía, es muy importante lo que el ser humano hace más en la vida, es dormir. Y una fase importantísima de un tratamiento que sea no invasivo o una cirugía mayor, un procedimiento quirúrgico, pues depende estrictamente de la manera en que la persona se nutre, la persona se reactiva y, por supuesto, la manera en que una persona se recupera a través del sueño profundo y reparador, así le llamamos técnicamente a este tipo de sueño. Y contextuar un poquito por qué estoy yo, por qué su servidor está en este tema. Yo fui insomne desde los 6 años, tuve problemas de insomnio, incluso llegó a ser un poquito crónico. Mi madre atinó con ensayo y error a ponerme a leer, a ponerme a colorear. Y nuevamente en el 2008, cuando ya era yo adulto y ya era empresario, tuve un problemita y volví a entrar en el insomnio crónico y me di cuenta que para la gente común y corriente, no para los médicos, pero me refiero para los que somos de a pie y para los que somos periodistas, no había mucha literatura disponible en este país, en México y en Latinoamérica. Había literatura, algo un poco en España y por supuesto en los Estados Unidos sí había muchísima lectura para el público en general y me hice un lector voraz de todo este tema. Leí tanto que empecé yo a hacer incluso unos cursos que hacía yo. Las personas que nos compraban fajas y que querían conservar sus resultados de liposucción, las citaba yo. Tenemos aquí en Guadalajara 3 tiendas, entonces era una convocatoria gratuita, llegaban las señoras, las gorditas, o las después de las post-liposuccionas o post-parturientas, para poder aprender a dormir para conservar su resultado o mejorar. Una persona que duerme correctamente se ahorra un consumo aproximado de 200 a 300 calorías diarias. Entonces es muy interesante cómo una persona que está bien dormida puede no consumir tantas calorías. Y de ahí fui perfeccionando, hice un libro e incluso dije, vamos a crecerlo esto al público en general. Hicimos una obra en el 2018, una obra de teatro que se denominó Saber Dormir, la Showferencia, y fundé el Centro de Higiene y Estudios del Sueño, lo cual es una casa editorial actualmente y lleva el nombre también en honor a mi padre. A mi padre sus amigos le decían el Che, entonces le puse el Ches, porque además mi papá era un hombre que fue gran médico, gran amigo, gran académico, gran padre, pero era una persona que no dormía, él dormía menos de la cuenta y esto también le llevó a algunos padecimientos que yo vi de salud. Entonces es una muy buena oportunidad para todo mundo, pero el día de hoy me voy a centrar sobre todo
en la parte de la recuperación. Dormir es como comer o hacer ejercicio, la actividad física. No hay reglas universales, pero es importante tener algo de conocimiento y que las personas y que los pacientes sean curiosos y cada día investiguen un poquito más de cómo se pueden recuperar mejor a través del dormir. Y por supuesto los médicos tener este tipo de conocimiento. Culturalmente atravesamos muchos problemas. Dormir está mal visto, parece... No, las personas piensan que somos huevones, y lo digo sin ánimos de ofender, si la persona está durmiendo. Pero una persona que descansa no es un huevón. Un huevón es aquel que toma los recursos de los demás para sí mismo. En cambio, una persona que sabe dormir, que sabe reparar su cuerpo, es una persona generosa, está preparándose para trabajar mejor al día siguiente, para estar concentrada, para estar enfocada. Y veamos esta lámina. Para Napoleón, que tenía una ideología bélica, una ideología de conquista, para él 6 horas eran demasiadas para un hombre convencional, para un soldado, para la tropa. 7 podía dormir una mujer y 8 eran para un tonto. Entonces, esta es la ideología occidental con la que hemos vivido. Y otro botón para esta muestra es el señor Donald Trump. Él tuvo una serie en vivo, no en vivo, pero un reality, perdón, hace unos años antes de ser político y presidente, donde él decía que si quieres ser billonario, si quieres tener más de $1,000 millones, duerme lo menos posible. Y esta es la cultura que tenemos actualmente occidental, y no estamos observando que la calidad humana, la calidad en la salud está disminuyendo. Una persona que no está bien dormida, por supuesto que es más vulnerable a los virus como es el COVID, por ejemplo. ¿Y quién encabeza esta lista? Desafortunadamente México es donde más personal médico está falleciendo a raíz de esta pandemia, y me trae a colación muchas cosas. Los médicos, cuando ingresan a la Facultad de Medicina, tenemos esta foto de la bella facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la casa máxima de estudios. Los médicos cuando entran son sometidos a guardias a veces donde no duermen durante 2 días, extenuantes completamente, y estiran su organismo de manera inusitada. Y aprenden a hacerlo. Incluso yo hace poquito platicaba con un médico que aspira a cirugía plástica. Él tiene ya más de 8 años iniciada su carrera y no duerme porque lo entrenaron a no dormir. Entonces yo le dije, prepárate porque vas a tener una vejez anticipada. Los médicos son los primeros, y lo digo con todo respeto y con todo cariño a mi padre en paz descanse y a todos mis amigos y cariños que tengo en la medicina, a mi sobrina Joana. Los médicos son malos para dormir y tienen también un gran error. Se van sobre el padecimiento, se van sobre la cura, se van sobre el tratamiento o sobre la cuestión quirúrgica, y nunca le preguntan a su paciente, oye, ¿qué tal duermes? Porque hay pacientes que son buenos para dormir y pacientes que son más o menos para dormir, medianamente buenos, y pacientes que son terribles para dormir, y nunca tiene esa pausa el médico en general de preguntar qué tal duerme su paciente para que el tratamiento sea lo más exitoso posible. Es por eso que a partir de los 50 nace la medicina del sueño. Realmente es mucho más joven que otras especialidades como es la dermatología o como es la cirugía plástica, y con ella llega la higiene del sueño. La higiene del sueño quiere decir prevención de enfermedades a través del buen dormir. Nos llegó también la cueva eléctrica, que el ser humano está metiendo 28 horas de actividades en un día que cronológicamente tiene 24 horas. Nos ha llegado muchísimas invasiones tecnológicas, el celular, las pantallas, etcétera, etcétera. Tenemos comida fresca a cualquier hora del día, tenemos contenidos todo el tiempo, y esto nos está haciendo que nos creamos divinos, que nos creamos robóticos y no estemos durmiendo correctamente. Creemos que la higiene está confinada únicamente al baño, que involucra el aseo del baño todos los días, lavarnos los dientes, mantenernos limpios, pero la higiene va mucho más allá. La higiene tiene que ver con la mente, tener contenidos positivos, tener la mente positiva, tener actividad física y, por supuesto, dormir lo que nos corresponde. ¿Cuánto nos corresponde? Lo vamos a ver posteriormente, porque no a todos nos corresponden 8 horas. Eso es un mito. Otra realidad es entender que somos animales. A pesar de que somos seres inteligentes,
decía Stephen Hawking que somos unos simios conscientes de que existen otras galaxias. Simplemente así somos. No se nos olvide que somos terrícolas, que somos mamíferos y que somos eucariotas. Es decir, que somos vulnerables y tenemos funciones fisiológicas las cuales requieren, nos guste o no nos guste, dormir correctamente. La cultura, les decía, es terrible. Por eso tenemos mayor longevidad en la población y gracias a la dermatología y gracias a la cirugía plástica las personas se ven muy bien, se ven juveniles. Pero ¿cómo están por dentro? ¿Por qué está aumentando los índices de cáncer? ¿Por qué está aumentando el índice de Parkinson? ¿Por qué aumenta el Alzheimer? Tiene muchísimo que ver con que las personas comunes y corrientes son analfabetas en el sentido de que no están informados de cómo, cuándo y cuánto deben dormir. Y esto no nos enseñaron a dormir en la escuela tradicional, en la secundaria, en la preparatoria, en el colegio, ni siquiera en las facultades. No hay respeto tampoco por las personas que quieren y deben de dormir. Y desafortunadamente tampoco lo hay por los pacientes. No se respeta a los pacientes, no se respeta el personal. Se está abusando de los turnos nocturnos en varias industrias, en varios servicios. Y esto realmente es un problema de salud que no lo estamos viendo oportunamente. Pero si yo les pregunto, ¿qué pasa con la contracultura del sueño? Pues antes de la pandemia, cada día vivíamos más de noche. Hay más reventón, más discotecas, más antros, más cultura nocturna. Y si analizamos la economía de las personas, también se ve reflejada ahí. Una persona gasta mucho más en ir a cenar, en desvelarse, en ir al antro, en tomar alcohol, en tomar cafeína, en tomar cuestiones que van en contra de nuestra fisiología y de nuestro buen sueño, que en un buen colchón, que en una buena sábana, unas buenas cortinas, un buen sistema para que yo pueda, un buen libro para que yo pueda tener una buena reparación celular. Les tengo buenas noticias para aquellos que sí saben dormir y para aquellos que no saben dormir, lo empiecen a hacer. El cerebro trabaja de noche, son médicos ustedes y lo saben perfectamente, pero no está por demás recordarles. Cada noche tenemos, hace poco se descubrió un sistema que se llama drenaje linfático, con G-L-I-N-F-A-T-I-C-O. Linfático, como linfa, pero con una G anteponiéndolo. Esto no es otra cosa más que líquido encefalorraquídeo que entra a partir más o menos de las 10 de la noche hacia las 12 de la noche y bombea mi cerebro, mi encéfalo, liberándolo de sustancias que se llaman betamiloideas. Estas sustancias betamiloideas van creando ciertos sarros y van haciendo personas propensas al Parkinson y al Alzheimer. Entonces, si quieres empezar a tener una buena reprogramación cerebral para tu cerebro a futuro y la de tus pacientes, ¿qué tal si empiezas a dormir puntualmente y adecuadamente en las profundidades correctas? Otro recordatorio que ustedes lo saben también perfectamente, pero que se lo digo mucho al público en general, es que somos eléctricos. ¿Por qué somos eléctricos? Porque tenemos mitocondrias en nuestras células, estas implican cargas eléctricas y cada que no dormimos correctamente, todo esto se descalibra y por eso cuando estamos desvelados o mal dormidos, tenemos olvidos, tenemos nerviosismos inexplicables, nos rebasa un automóvil y parece que nos hubiera pasado un dinosaurio por el lado izquierdo o por el lado derecho. Estamos mal conectados cuando no estamos bien dormidos y estamos mal reparados a nivel celular. Mientras que si dormimos correctamente, nuestra mitocondria empieza a fabricar ácido ribonucleico con información positiva y estas fotocopias que hacen nuestras mitocondrias de nuestro RNA nos provocarán una vejez con mayor salud. Ustedes como médicos saben que podemos revertir la información genética que traemos, la programación genética que traemos. Es tiempo y es momento de una manera gratuita empezar a hacerlo, durmiendo mejor cada noche, por nosotros, por nuestros seres queridos y por nuestros pacientes. Cada noche nos calibramos glandularmente y hormonalmente, esto lo saben bien ustedes como médicos, y todo esto se dará en beneficio de una mejor piel, una mejor calidad de tejidos blandos y, por supuesto, por una calidad de resultados, que es lo que importa a final de cuentas. A ustedes profesionalmente les interesa tener buenos resultados y que su paciente diga, no únicamente fui por un tratamiento,
hice un pago. No, un paciente con ustedes busca una transformación. Si su doctor, a partir del día de hoy, empieza a decirles y meterse un poquito en cómo duermen, van a ser ustedes terapeutas más integrales en todos los sentidos. El cirujano plástico, yo digo, actualmente tiene que saber de brasieres. El dermatólogo tiene que saber de comida. Y ambos tienen que saber del sueño. ¿Qué pasa cuando yo duermo bien? Pues mi aldosterona, mi sístole, mi diástole, mi corazón está en perfectas condiciones. Los estrógenos están en buenos niveles. Yo digo que una manera de androgenizarse, de que las mujeres pierdan su belleza, es durmiendo menos. Y no únicamente lo digo yo, lo dice la figura pública Jennifer López. Ella es una embajadora del sueño, de dormir lo suficiente y de la belleza a través del sueño. Y por supuesto se da en una explicación que tiene su fundamento endocrino. Los estrógenos están mejor. La grelina y la leptina también tienen que ver con esto. La grelina, le recuerdo, es la hormona que me dice, tienes hambre, tienes apetito, empieza a comer. Y la leptina es la que nos dice, Juan Carlos, ya comiste suficiente. Cuando yo no duermo bien, por eso tengo antojos raros y extraños. Incluso el olfato se trastorna cuando las personas no duermen correctamente y somos más susceptibles, más sensibles, digamos, a los aromas de grasas, a los carbohidratos, pero es desde el olfato se trastorna. Toda una plétora y una cantidad de cuestiones hormonales nos afectan incluso los sentidos al día siguiente. Luego tenemos el glucagón y la insulina, que son por excelencia cuestiones metabólicas que nos ayudarán a tener mejor calidad de recuperación en nuestros pacientes. Tenemos la hormona de crecimiento humano, que si bien no me equivoco, sus pacientes ya son adultos y no quieren seguir creciendo decímetros y ser más altos, lograr mayor altura, pero sí quieren lograr una recuperación lo más rápido posible, y qué mejor que hacerlo a través de tener bien ordenadas nuestra hormona de crecimiento humano, la nuestra y la de nuestros pacientes. La hormona luteinizante es otra, es la que nos da la ovulación en las mujeres. Es bien interesante cómo vivimos en una sociedad cada vez con mayor índice de esterilidad. Y esto es porque las personas no están durmiendo correctamente, sobre todo las parejas jóvenes. Al no dormir bien, están provocando esterilidad en el ser humano. Y luego viene la melatonina, esta hormona por excelencia del sueño, la hormona de la oscuridad, que le empezamos a segregar en el núcleo supraquiasmático, esta glandulita que tenemos arriba de los ojos, y que al estar expuestos a luz de onda azul, a pantallas, al no tener un buen atardecer sonoro, al seguir estimulados de manera errónea, no podemos segregar la melatonina. Y desafortunadamente, al día siguiente esta melatonina se transforma en serotonina, la hormona de la acción y de la felicidad, y tenemos problemas severos para estar activos y para estar contentos. Tenemos la hormona oxitocina, esta hormona del agradecimiento, del desinterés, de la felicidad. Es una hormona que nos hace seres humanos buenos, seres humanos bondadosos, y la estamos detrimentando en la manera en que no dormimos correctamente. Está la dopamina, también esta hormona tan interesante que nos permite tener motricidad, tener coordinación física. Un paciente que no está bien dormido le va a costar muchísimo trabajo una coordinación motriz para su recuperación, y requerimos actividad física para repararnos. Está la testosterona, el mismo caso de los estrógenos, que nos hacen menos hombres cada que dormimos menos. Entonces, si quieres ser mejor mujer y más hombre, más mujer y más hombre, si quieres ser más feminista y menos machista, ¿qué tal si empiezas por dormir correctamente? Luego tenemos la vitamina D, que no es precisamente una hormona, pero que tiene que ver con nuestras estructuras óseas y que tiene que ver con nuestra recuperación y con nuestra inmunidad. Esta también es altamente susceptible a las faltas de sueño. Tenemos la adenosina, esta hormona del cansancio, que es sagrada. ¿Sagrada por qué? Porque forma parte de la paradoja de la salud del ser humano. Si yo no tengo suficientes niveles de adenosina en la noche, no dormiré de una manera profunda y adecuada. Entonces es importante. Si yo me tomo siestas muy generosas, muy largas, no voy a tener la suficiente colección de adenosina que me permita dormir profundamente en la noche. Una siesta debe ser de 20 minutos, no más. Luego tenemos la adrenalina y el cortisol, estas hormonas que nos sirven para una serie de funciones que ustedes como médicos saben y que conocen, pero también nos pueden llegar a sabotear y nos pueden llegar a hacer personas estresadas. Nos sirven para huir del peligro,
pero si no las administramos a través de un buen sueño, se nos descalibran y nos hacemos intolerantes a estas hormonas y provocamos personas demasiado estresables y demasiado neuróticas. ¿Qué quiere nuestro paciente cuando va? ¿Qué queremos nosotros, me refiero a ustedes como médicos, lograr? Por supuesto que queremos lograr juventud. Cuando no sabemos llevar a un buen puerto de descanso al paciente, y ahorita vamos a ver por qué factores, el paciente, ustedes lo saben muy bien, empieza a cortar sus telómeros. Una persona bien dormida, bien descansada, tendrá y prolongará la elongación de sus telómeros el mayor tiempo posible. Entonces ya lo saben, para ser jóvenes hay que tener buen descanso. Por supuesto, queremos pacientes felices, pacientes contentos, que tengan bien sus niveles de oxitocina, pacientes que me recomienden, pacientes que sean íconos desde las primeras horas y desde los primeros días. Son pacientes que van a empezar a hablar de ti como médico, de ti como cirujano, de ti como dermatólogo, y que los queremos felices de una manera natural. Y esto se logra, por supuesto, a través de dormir bien. Queremos pacientes que puedan resolver problemas. Y ocurren, así como ocurren cuestiones fisiológicas en mi sueño, existen cuestiones mentales. El sueño tenemos 6 ciclos a lo largo de la noche y inicialmente nuestros ciclos mayormente se enfocan en la parte fisiológica, pero tienen colitas de sueño mentales cuando movemos los sueños en el movimiento ocular rápido y cuando tenemos los sueños. Es de esta manera que nuestro consciente y nuestro subconsciente se ponen de acuerdo. Nuestro subconsciente no habla ni siquiera español o nuestra lengua materna y nos habla a través de significados y de sonidos, incluso algunos sonidos son maternos. No hay peor cosa que una persona que no está puesta de acuerdo consigo misma. Y esto lo logramos como seres humanos y ustedes como médicos en apoyo durmiendo correctamente y sabiendo dormir. Una persona bien dormida está de acuerdo consigo misma. Una persona que está de acuerdo consigo misma, por supuesto que tendrá mejor interfase psicológico y se pondrá de acuerdo con sus semejantes de mejor manera. Queremos personas y queremos pacientes con buena memoria. Les platicaba que durante el sueño de movimiento ocular rápido lo que ocurre es que el centro de nuestro cerebro, el hipocampo, manda los recuerdos de corto plazo, los manda a la corteza cerebral para archivarlos hacia el mediano y el largo plazo. También ocurre una función muy interesante que es de descarte. Se descarta muchísima información que llevamos a través de nuestros sentidos durante todo el día y a través de nuestra mente. Hay muchísima información que es irrelevante y que si yo la almacenara a largo plazo me volvería loco con tanta información. Nuestro subconsciente es muy selectivo y archiva únicamente lo que él cree que es relevante. Por eso es importante también estudiar y tomar nuevos conceptos como profesionistas. Antes de dormir, leer, ya que los procesaremos durante la noche y tendremos mucho mejor retención. Tenemos la parte de la inmunidad y ahorita por supuesto que está de moda por el COVID-19. ¿Y qué tal si tratamos mejor a nuestro timo durante la noche? Que se encarga de producir los linfocitos en las cantidades y en las cualidades suficientes mientras dormimos correctamente. Una persona que no duerme bien es más propensa desde una gripita hasta un COVID o un cáncer o un padecimiento mucho más serio. Una persona bien dormida tiene mejor sus mecanismos de defensa para tener una piel en condiciones mucho más óptimas para defenderse de las amenazas del exterior. Por supuesto que ¿de qué nos sirve una paciente o un paciente que haya quedado guapo o bella si no tiene vigor? De nada le va a servir en su vida particular. Les hablaba yo de la testosterona y nada mejor que tener buen vigor después de dormir. Y algo muy importante en el terreno sexual, el hecho de tener el buen humor. Un amante, una esposa, una pareja de mal humor no es atractiva. En cambio, una persona de buen humor va a ser mucho mejor pareja y nos va a ayudar muchísimo al vigor sexual después de un procedimiento. ¿Qué tal tener paz y tranquilidad? Cuando no dormimos bien,
se hace un círculo vicioso. Nos estresamos, nos cuesta mucho trabajo dormirnos el día, en ese día por la noche, y se va estableciendo un círculo vicioso. Un mal durmiente se hace una persona que se empieza a hacer con carácter agrio, con carácter amargo. Entonces, ¿esto por qué? Porque predomina el cortisol, predomina la adrenalina y el ACTH. Si yo duermo bien, tendré buena neuroconductividad y seré una persona feliz, seré una persona con mayores índices de paz y de tranquilidad. Por supuesto que todos somos personas con temperamento distinto, pero si quieres ayudar a tu personalidad y a la personalidad de tu paciente, respétale el sueño. ¿Qué tal si yo les dijera que podemos ser más inteligentes el día de mañana? Yo creo que si levantáramos la mano, yo soy el primero en levantarla, yo creo que todos estamos, este es un consenso. Siempre que doy esta plática, las personas levantan la mano. Les decía que podemos modificar nuestro ADN a futuro. El cerebro humano tiene 10,000 años encogiéndose. El cerebro humano evolutivamente se expandió con el advenimiento o con la invención del fuego, con el advenimiento y el descubrimiento del fuego, y empezamos a domesticar los alimentos, a cocerlos y a hacerlos más suaves. Eso permitió el reblandecimiento de los músculos maceteros y al poder reblandecer, el cerebro pudo crecer y nuestra mandíbula se encogió debido a que fue perdiendo utilidad. Antes pasábamos 4 o 5 horas masticando a lo largo del día y hoy pasamos únicamente 1 hora o menos masticando. Esto ha permitido que el cerebro se expanda, pero en los últimos 10,000 años, y desafortunadamente, debido a la tecnología, el cerebro humano se está encogiendo. Si queremos generaciones futuras más inteligentes y nuestra persona más inteligente a futuro, es momento de saber dormir. Por supuesto, en esta plática de Auvernia, pues lo que se quiere es obtener más belleza. Les tengo malas noticias para aquellos o aquellas que no duermen correctamente. Su piel no tiene la calidad que debería de tener, su cabello tampoco, su cabello es quebradizo. Hay mayores índices de inflamación en una persona no intervenida, en una persona común y corriente, y esto es debido a que la síntesis de colágeno no se da de la manera correcta que en una persona que durmió lo suficiente. Han oído hablar de que estamos conectados el cerebro con todo el sistema gastrointestinal, todo el gut que le llaman los norteamericanos. Pues bien, cuando yo no duermo correctamente, mi cerebro no está en óptimas condiciones y por supuesto mi segundo cerebro, el sistema gastrointestinal, tampoco reparó bien y están interconectados y no absorberá bien todos los nutrientes de los buenos alimentos que me como, y si como malos alimentos, peor será el escenario. Luego pasamos al tema del sobrepeso. El tema del sobrepeso, les comentaba yo que ingerimos de 200 a 300 calorías cuando no dormimos correctamente y que los antojos son primordialmente por carbohidratos, por comidas grasosas, por carnes frías, quesos, se nos antoja el alcohol, la cerveza porque tiene levadura, porque tiene calorías y nuestro organismo lo sabe. Cuando no dormimos correctamente no tenemos antojos de una buena ensalada de jitomate, de nueces, de un buen plato digamos, de avena, de estos antojos saludables y sanos. Por el contrario, nuestro paciente defraudará el buen resultado, ya sea en la piel, en el acné, va a volver a tener brotes de acné, o ya sea después de una liposucción o una buena cirugía de una tosis o de una reconstrucción, de una lipoescultura, va a volver a las andanzas porque la persona no duerme bien y va a tener conductas que lo van a llevar a comer. Hablemos un poquito de la termorregulación. A mí esta no deja de impresionarme cómo somos seres que no somos constantes, no tenemos la misma temperatura todo el día y lo que nos ayuda muchísimo a dormir es la temperatura basal. La temperatura basal del ser humano oscila en un ser que no está enfermo, digamos que no tiene una infección, oscila en estos rangos. Tenemos más o menos 36 grados centígrados, repito, de temperatura basal, no de temperatura ambiental, hacia las 6 de la mañana. Por eso nos cuesta trabajo despertarnos en la mañana. Y hacia la noche estamos con una temperatura cercana a los 38 grados centígrados y por eso nos cuesta trabajo dormirnos. Este es un error, de acuerdo a los expertos, es un error
en nuestra fisiología, en nuestra calidad de ser humanos, y por eso somos seres desvelados y somos seres flojos en la mañana para despertarnos. En la medida que entendemos esto, podemos ayudar un poquito y, por ejemplo, provocar el ejercicio en la mañana para subir nuestra temperatura y así hacer termogénesis y quemar las calorías de más. Y en la noche es muy sano darnos una ducha caliente o recomendársela a nuestros pacientes. La ducha caliente forza a la compensación de temperaturas y bajará la temperatura de nuestros pacientes o de las personas a las quienes se las recomendamos, y esto hará que tengamos personas que vayan a dormirse con temperatura más baja y logren las profundidades adecuadas. La parte de la conciencia es muy importante y esta es distinta en el hombre que en la mujer. Un hombre que no durmió correctamente se hace más arriesgado, lo utilizan mucho los casinos y este tipo de instrumentos. Se da mucho en el tráfico. Las personas que no duermen correctamente son más atrevidas para hacer rebases o para hacer maniobras atrevidas y pueden sufrir un accidente. Por eso hay accidentes. Mientras que la mujer, cuando no duerme correctamente, es mucho más precavida. Fíjense nomás lo interesante en términos hormonales, cómo somos distintos. Pues bien, una persona que no durmió bien, se le recomienda que no firme papeles o contratos que sean decisivos en su vida. Una persona que no durmió bien no debe de tomar decisiones ese día. Por eso dicen, consúltalo con la almohada, precisamente porque tenemos el tema de la interfase del subconsciente con el consciente para establecer decisiones correctas. Todo lo debemos de dormir correctamente. ¿Y qué tal cuando un paciente está tomando malas decisiones y nos está exigiendo algún tratamiento o algún procedimiento incorrecto? Pónganlo a dormir y van a ver que toma mejores decisiones. ¿Qué tal tener mejor dolor? Las mujeres también son mucho mejores en el umbral del dolor, en lo que eso se refiere, y los evolucionistas dicen que tiene que ver con el hecho de ser madres, con el hecho de someterse a alumbramientos y a partos. Pues bien, todos, tanto mujeres como hombres, podemos mejorar nuestro umbral del dolor, tanto físicamente y ser más resistentes a los traumatismos y a los dolores que trae, por ejemplo, algún procedimiento, y también a los dolores que tienen que ver con nuestra mente. Nos hacemos más resilientes cuando dormimos correctamente y nos hacemos menos resilientes mentalmente hacia los problemas que tienen que ver con las pérdidas o que tienen que ver con los problemas cotidianos. Es importante dormir correctamente. Queremos menor inflamación en nuestros pacientes, les decía hace un momento, y este es el coco de muchos procedimientos, la inflamación. Y esto es debido a que las citoquinas proinflamatorias abundan más cuando las personas no duermen correctamente. Pero por otro lado también, la paradoja del ser humano nos dice que un poquito de inflamación es necesaria para dormir bien. Entonces, ustedes como médicos y como artistas del tema de la salud, tienen que saber cómo llega su paciente en la noche o cómo llega su paciente hacia el descanso. Si llega poquito inflamado será buenísimo, pero si no duerme correctamente, no tendrá una desinflamación a tiempo y correcta. Luego tenemos el factor de la presión arterial, sobre todo en pacientes y en personas con apnea del sueño y los insomnios crónicos. Estos suelen llegar a niveles de hipertensión altos. Y esto, por supuesto, ustedes lo saben que es terrible para la cicatrización de heridas y para poder recuperarse. Entonces, y sobre todo este es el enemigo silencioso en cada uno de nosotros. Si no controlamos nuestra presión, podemos tener riesgo de tener enfermedades cardiovasculares o cerebrales muy severas. Luego viene el tema del colesterol. Este también es otro enemigo para la recuperación y para la salud. Y cuando las personas no duermen correctamente y no tienen una buena exposición al sol durante 10 minutos, se nos desbalancea el colesterol y nos puede... Esto es debido a que, sobre todo en la parte del sueño, es debido a que tenemos que tener los niveles satisfactorios de energía. Entonces, lo que hace el cuerpo humano es ecualizarlo. ¿No dormiste bien? Te aumento tus niveles de colesterol para que estés energizado, compadre. Entonces, es la manera en que nos trata nuestro paradójico cuerpo humano. Hay que procurar dormir bien para bajar nuestro colesterol. Y luego hablemos de la cicatrización y de los fibroblastos. Metabólicamente, los fibroblastos tienen mayor actividad cuando estamos bien dormidos y reparando nuestras células. Entonces, si tú quieres que tu paciente
tenga una recuperación positiva, con los fibroblastos bien ordenaditos y con menores desórdenes de fibroblastos, pues procúralo bien dormidito, bien dormidita y a la cama. Hay personas que dicen, oye, yo quiero tomar pastillas, y yo les llamo que están que viven en Mazapalandia, en el país del mazapán. Está el orazepam, el bromazepam, el aprazolam, el diazepam, el pinazepam, el clonazepam, todo el solpidem, todo esto deben de ser medicamentos transitorios, jamás instalarse en la tierra del mazapán. ¿Por qué? Porque el cerebro se nos encoge y el hígado se nos expande. Entonces, eso no lo queremos para nosotros, no queremos zombies, ni para nosotros ni para nuestros pacientes. El tema central de hoy es recuperarnos. Esto implica cicatrizar y sanar. Sanar también los osteoblastos, que también tienen que ver con esto. Y esto se lleva a cabo cuando dormimos correctamente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues lo vamos a lograr entendiendo que el ser humano no se apaga durante la noche y se prende al amanecer. Es todo un proceso distinto y tiene mucho que ver con el cerebro y les decía con la restauración celular. Las células atraviesan toda una dinámica distinta durante la noche y lo hacen de una por una, auxiliados por las hormonas, y lo hacen puntualmente. Es por eso que cuando yo me voy a un baile, a una boda, a un evento y me desvelo hasta las 5 de la mañana, pues le di en la torre a todo. A lo mejor segregué las cantidades de las hormonas en cantidades inferiores, pero el señor estaba bailando, estaba muy a gusto. Lo vemos en culturas más avanzadas que son mucho más disciplinados y no dejan de festejar. El latino por excelencia, y tu paciente es latino, es una persona que sigue fumando a veces a pesar de los tratamientos, que come mal, que duerme mal y que no tiene las células en orden, pero cuando lo vemos clínicamente lo vemos equilibrado, la vemos equilibrada. No sobra que siembres partes de conocimiento para que tengas una paciente, un mejor paciente que colabore más. La idea es tener un sueño lo más rápido posible dentro de los primeros 15 minutos, lo más profundo, lo más duradero. Hay personas que son durmientes cortos, esos son los que duermen 6 horas o menos, durmientes medios que duermen de 7 horas y media a 9 horas, y durmientes largos. Los durmientes largos duermen arriba de 12 horas y por lo general estas personas tienen problemas de orden depresivo. Entonces, la gran mayoría estamos en la mitad. Si duermes menos, tampoco te asustes. Hay personas que metabólicamente son durmientes cortos. Y repasemos rápidamente cómo funciona el cerebro en la noche. Cuando estamos estresados y vemos un accidente o nos dan la noticia de un fallecimiento o algo muy fuerte, nuestro cerebro se va a 28 megahertz. Estamos en la fase gamma, vibrando al máximo posible, y lo usan los cineastas y nos enseñan cómo las películas, en una balacera todo va en cámara lenta, en un accidente todo va en cámara lenta. Es porque eso pasa en nuestro cerebro. Ahorita que estamos relajados y atendiendo una plática, estamos a 13 megahertz, es decir, a 13 vibraciones por segundo, estamos relajados. Cuando empezamos a dormir, nos vamos a 7.5 megahertz, este es en la fase alfa. El hemisferio izquierdo se activa dando pie a la creatividad, y luego pasamos al sueño profundo, al sueño teta, donde bajamos a 3.5 megahertz. Esto me le da cuerpo al sueño y ahí transcurre la mayor parte de mi noche, sobre todo en el sueño. Y luego entramos al sueño reparador, que es el sueño delta. Estamos a 0.2, casi muerta, con muerte cerebral. Y luego de ahí pasamos al sueño de movimiento ocular rápido, que se le llaman ondas y marejadas K, y ahí se vuelve loco el encefalograma, porque entramos ya en una actividad mental donde les platicaba, se descartan recuerdos innecesarios y se almacenan recuerdos desde el hipocampo hacia la corteza cerebral. Cada ciclo dura aproximadamente 9 minutos en la mayoría de las personas, y es importante respetarlo. Les decía, el 75% del sueño es sueño sin movimiento ocular rápido, y el 25% de nuestros sueños con movimiento ocular rápido. ¿Cuánto es suficiente? Dependiendo de tu coeficiente de sueño y dependiendo de la etapa que estás viviendo. Si alguien tiene duda, luego me consulta en Saber Dormir,
para dar con el coeficiente de sueño de cada quien. Es una formulita muy sencilla, pero bien interesante. ¿Cuánto debe de dormir? Dormimos por edades. Si yo les pregunto, ¿el ser humano es diurno o nocturno? El ser humano es polifásico, es decir, puede dormir a cualquier hora. Un bebé recién nacido, por ejemplo, es el mejor ejemplo. Un bebé recién nacido duerme 17 horas y las va durmiendo con intermitencia a lo largo del día. Y desafortunadamente, mientras más nos acercamos a la vejez, nos vamos haciendo parecidos, nos volvemos a ser polifásicos por excelencia y a dormir y a repetir los sistemas que tiene, sí, el sistema que tiene un recién nacido. Es muy importante entender, y lo mismo las personas que están infectadas, que traen procesos inmunológicos o que están recuperándose, dormirán distinto a una persona normal. Dormimos a través de la deuda y por cada 2 horas que estamos despiertos acumulamos 1 hora de adenosina y dormimos también por reloj biológico, es decir, por los ritmos circadianos. Y les recuerdo, tenemos ritmo circadiano de sueño, ritmo circadiano de respiración, tenemos ritmo circadiano de digestión, tenemos ritmos circadianos en nuestra presión arterial. Es decir, somos un conjunto de ritmos circadianos y hay que aprender también a calibrarnos. Y esto también les digo, es cuestión de que me inviten posteriormente a otra plática. Pero vamos a la recuperación. La recuperación tiene que ver muchísimo con medicamentos y horarios. Por lo general, a los médicos se les olvida este tema. Hay medicamentos que puedes recetar en la mañana en lugar de en la noche. Entonces, atrofiarías menos el sueño de tu paciente si lo recetas durante la mañana. Y recordar otra cuestión que es bien importante acerca de los medicamentos. Los medicamentos, por supuesto que son tesis y están certificados por organismos muy serios y por colegios y por académicos muy relevantes. Pero la gran mayoría de los medicamentos están diseñados y aprobados y probados en roedores. Yo les pregunto a ustedes, ¿el ser humano es roedor o es mamífero o es primate? Somos primates y casi ningún medicamento se prueba en changuitos. Entonces, cada que recetes un medicamento como médico, acuérdate que estás recetando medicamento para roedores, digamos, para ardillas o ratas gigantes. Y nosotros somos primates. Pregúntale a tu paciente, por favor, ¿qué tal duerme? ¿Qué tal está durmiendo? Es una pregunta de cortesía y también es una pregunta de cálculo para administración de medicamentos. También explora los horarios que tiene tu paciente y trata de ayudarlo en este sentido. Una persona regular, por supuesto que tendrá mejor actividad en su sueño y tendrá mejor recuperación. Hay que administrar líquidos, por supuesto. Si interveniste en un paciente y le hiciste un procedimiento quirúrgico, bájele al suero en la noche, porque si no lo van a mantener con ganas de orinar y en niveles poco profundos para dormir correctamente. Y a veces es indiscriminado el tema de los intravenosos y los aplica por igual durante noche y durante el día. La enfermera entra y sale, y duele el catéter. Administra los líquidos en tu paciente, no le des muchos líquidos. Tampoco hay que tenerlo deshidratado, pero tampoco hay que tenerlo sobrehidratado porque esto te va a dar una mala recuperación. Lo vas a tener inflamado innecesariamente y despierto. Para la recuperación no hay que ser alcahuetes. Hay pacientes que no se quieren salir ya a dar una caminadita por los pasillos del hospital, dar un poco de actividad física. Y no me refiero a hacer ejercicio propiamente, pero sí iniciar actividad física. Es una de las mejores maneras de empezar a regular a tu paciente después de un tema de anestesia, por ejemplo. La anestesia es una intoxicación, digámoslo así, virtuosamente, con respeto y cariño a todos los anestesiólogos, pero no deja de ser una intoxicación. Y a través de la actividad física, de sudar un poquito, empezaremos a liberar todas las toxinas las cuales fuimos sometidos gracias a un procedimiento, gracias a una cirugía. Entonces, inicia lo más rápido posible la actividad física. Les decía yo, seamos observantes de los sentidos. Las lámparas de los cuartos de recuperación en los hospitales están encima del paciente. No entiendo por qué llegan y le prenden la luz a las 3 de la mañana y luego a las 4 de la mañana para tomar la temperatura. Seamos más discretos, utilicemos una linternita para llegar y checar los niveles del paciente.
los signos vitales del paciente, que las enfermeras tuvieran una linternita, que fueran más discretas, que respetáramos el sueño, tener cortinas, si tú tienes una clínica, tener blackout, procurar tener aterrizaje al atardecer y tener un despertar equilibrado para que nuestro paciente pueda dormir lo mejor posible. Los sonidos, lo mismo, si tenemos tráfico o alguna cuestión, poner ventanas que sean dobles, no importa, el paciente agradecido te lo va a pagar con creces, porque hay que cuidar los sentidos de nuestro paciente y preguntarle cómo está su habitación, cómo se va a recuperar ya en casa. Se tiene que recuperar en un medio oscurito, se tiene que recuperar en un medio fresco, no en medios calurosos que le permitan dormir profundamente. Una persona no se recupera bien porque tiene dolor también, y el dolor no le permite dormir. El dolor es un enemigo icónico, un enemigo franco del sueño, pero también la morfina. Entonces, la morfina que a veces suministran los médicos o los cirujanos es contraproducente a la hora de ir a dormir y interfiere con la profundidad del descanso. Quita el dolor, pero asevera el problema de dormir. Entonces, pregúntale a tu paciente qué tal está durmiendo, cómo se está recuperando, y pregúntaselo bien, que te conteste, porque a veces el paciente, por no molestar al doctor, tiene otras prioridades. Oye, doctor, es que creo que quedé asimétrica. A ver, ¿cómo durmió? ¿Durmió bien? ¿Durmió profundamente? Hagamos las preguntas correctamente. Los inteligentes hacen las mejores preguntas, y eso lo saben muy bien ustedes como médicos. Explora cómo va tu paciente con las vías respiratorias. Las vías respiratorias, ciertos narcóticos o ciertos fármacos promueven y agudizan las apneas del sueño, el ronquido. Entonces, oiga, usted ronca. Si tu paciente ronca, no va a dormir en toda la noche, porque va a tener apneas y va a tener falta de oxígeno durante toda la noche, y tus tejidos, tus colgajos, tus injertos de grasa, o bien, si estás en el área de dermatología, no va a tener su recuperación post-láser, su recuperación post-peeling, después de la dermobración, no va a tener la recuperación adecuada que queremos si el paciente se mantiene roncando. Los esteroides son otro enemigo del buen dormir. Los esteroides, por supuesto, son amigos de la desinflamación, pero trata de utilizarlos en la mañana si es posible de acuerdo a tu tratamiento. Los esteroides, de preferencia para tener buena higiene del sueño, van por la mañana y no deberían de ir cercanos a la noche. No tengas a tu paciente con periodos de sed y hambre, porque también una persona que tiene sed profunda y que tiene hambre no dormirá correctamente y su recuperación será menos efectiva. Cuidado con los aparatos de monitoreo, estos hacen ruidos y primero nos impresionan y nos dicen, oye, estás en una unidad de primer mundo, pero después no nos dejan dormir correctamente y nos hacen un paciente con una recuperación más lenta. Tan fácil que es ponerles mute y que las enfermeras los chequen de manera silenciosa. Visualiza bien y analiza las posiciones que tiene para recuperarse tu paciente, tanto postoperatoriamente en el hospital o en la clínica, así como en casa. Dicen los autores que es necesario manejar hasta 8 almohadas para poder tener una recuperación, sobre todo cuando es una retidoplastía, que hay que tener la cabeza para arriba, o una abdominoplastía. Ya existen en ECLOS, existen ya ciertas rampas que son ideales y que logran elevaciones de 45 grados, o bien pueden ser utilizadas para tener elevaciones de 10 grados en extremidades inferiores o en la parte superior del tronco y en la parte de la cabeza. Es importante vigilar las posturas porque cada cirugía implica una estrategia. Si yo operé el hombro, por decirlo, cercano al hombro, pues implicará posturas laterales. Y entonces es muy importante que las vigiles y que las evalúes, no únicamente que las indiques, que las evalúes. Es parte de la noche de tu paciente, y tu paciente, si no tiene buena noche, tendrá terrible día. Te va a llegar más molesto que de costumbre. Entonces, fomenta, el doctor, el médico es el que debe de fomentar hasta por su comodidad, debe de fomentar una gran noche, una noche cómoda, una noche con buenas posturas en su paciente. La parte mental también es bien importante. La parte mental implica
tener pacientes relajados. Y hay varias técnicas para que los pacientes puedan relajarse. Les digo, no quiero ahondar mucho porque el tema, aunque parece que es un tema corto, a mí me ha dado, doy una intervención de 5 o 6 minutos una vez a la semana en YouTube, búsquenla, Saber Dormir. Son datos interesantes, datos relevantes y datos sobre todo útiles, muchos de ellos, porque literalmente pasamos de noche el conocimiento para dormir. Hay que aprender a dormir. Yo tengo cuenta, si nos volvemos a ver dentro de un año por este medio en Auvernia, habrás dormido 4 meses si juntáramos todo este tiempo. Y yo también habré dormido, ojalá, con el favor de Dios, 4 meses si los juntáramos. Entonces es muy importante aprender a dormir. Para resumir, dormir es importantísimo para recuperarse y para vivir, simplemente. El descansar es un tiro al blanco que todos los días se nos va moviendo y a tu paciente se le mueve con muchísima rapidez. Se nos mueve con las enfermedades, se nos mueve con la edad, se nos mueve con las preocupaciones. Entonces hay que aprender a dormir para poder tener la mejor puntería hacia este tiro al blanco. Recordar que dormimos con los órganos, principalmente dormimos con el cerebro, dormimos con todas nuestras glándulas y dormimos en un mar endocrino, en una cascada de hormonas que hay que ser respetuosos culturalmente para poder ser personas y para que tengas pacientes ordenados. El personal médico debe ser consciente, son los peores acostumbrados tal vez de toda la rama de las profesiones, pero deberían ser los primeros en estar conscientes y respetar este tema tan sagrado. Pon atención especial en los sentidos y atención especial en las sustancias y en los horarios de tus pacientes. Recuerda que debes de tener higiene del sueño. Si tienes higiene del sueño, tendrás un paciente bien recuperado. Y si tú tienes higiene del sueño, tendrás años venideros felices. Salud, tendrás una vejez con menores padecimientos como el Alzheimer, como el cáncer, como el Parkinson. Tendrás una mejor vejez y tendrás felicidad a lo largo de todos los días. Dormir bien es la plataforma cotidiana y neurológica para ser más felices. ¿Cómo lograrlo? Yo pongo a sus órdenes, tengo un libro de 208 páginas en lenguaje coloquial, no esperen un tratado médico, es dirigido al público en general, y tengo en camino un libro acerca del ronquido también en lenguaje coloquial, y está bien interesante. Tengo también otras plataformas, estoy en YouTube, libero un video todos los domingos a las 10 de la mañana, tengo un video interesante, suscríbanse porque necesito más público, y estoy también en Facebook, y ahora en Instagram también estamos en Saber Dormir, y quedo a sus órdenes también en este teléfono por si quieren ahondar algún tema. Yo sé que ustedes son expertos y son médicos, pero no deja de ser interesante esta convocatoria para dormir correctamente. Estoy en el 333-440-9589 y me encantaría quedar conectado con ustedes de manera permanente para que puedan dormir también. Y tengo nuestro sitio web, saberdormir.net, también, y les digo, me gusta hacer obras de teatro que instruyan al público en general, me gusta hacer libros, doy entrevistas y por supuesto me encantan las conferencias. Este es un nuevo formato donde no les veo la cara, no veo si les gustó la conferencia o no, pero espero que les haya gustado muchísimo. Y con esto concluyo dándole las gracias, por supuesto, a Emanuel, a Diana en los controles y a Joana de la Torre Guerrero Santos, mi guga querida, mi sobrina, que tengo mucho que no la veo, por motivos obvios por la pandemia y porque vivimos en ciudades distintas. Pero estoy muy contento de estar con todos ustedes. Espero que el tema haya sido útil y que duerman mejor en su vida futura. Muchas gracias. Estoy a la orden por si hubiera algún comentario, ¿eh? Diana, tú me indicas. Súper, muchísimas gracias. Por el momento perdimos un poquito a Emanuel. Ajá. Ya lo tenemos con nosotros. Hola. Listo. ¿Ya? Yo escucho perfecto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Una disculpa, perdón. No te preocupes, Emanuel, me da gusto que se vio. Yo no me veo porque sigue congelada mi imagen,
pero estoy muy contento. Espero les haya gustado a tu público, a los doctores, esta plática que es pues, universal e importante también para los pacientes. La plática, hay muchísimas preguntas, Juan Carlos. Empecemos con 3 o 4, te agradecemos. La primera siendo, para mí, ¿cuál sería el promedio de horas que a un paciente... Perdón, ¿la puedes repetir, porfa? Porque se perdió un poquito el sonido. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, te escucho. ¿Cuál es el promedio que debe de dormir un paciente para lucir un cutis bueno? Pregunta una dermatóloga. Fíjate, depende si tu paciente es durmiente corto, que va más o menos de las 6 horas o menos. Si es durmiente media, donde está el 70% de las personas, estas personas deben de dormir 7 horas y media a 8. Es importante mencionar que las personas acumulan deuda de sueño y esto se traduce en cuestiones fisiológicas. Por ejemplo, el colesterol y la hipertensión, está comprobado que personas que duermen correctamente en el día 21 o al transcurrir más o menos 21 días después de dejar el insomnio crónico, empiezan a presentar niveles sanos en todos toda su fisiología, digamos. Y de todos sus niveles fisiológicos, y así es algo que es paulatino, ¿no? A veces duermo bien una noche, pero sigo con padecimientos y sigo con problemas de salud. Esto es porque no he logrado desinflamarme y la desinflamación va a través del tiempo, no es una sola noche. Espero haber contestado. Muy claro, muy claro. Oye, nos dicen, ¿cómo recordar mejor mis sueños? Eso es el sueño de cada quien. ¿Cómo poder maximizar el recordar mis sueños? Esto es bien interesante también, Emanuel, y es todo un tema de, por ejemplo, los budistas tienen un asunto, ellos empezaron con los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos quiere decir que tienes conciencia en tu sueño y que incluso los puedes hasta programar. Es todo un tema, no se hace de la noche a la mañana y te tienes que entrenar sobre todo durante el día. Durante el día, si lo haces 8 veces al día cada hora, repetirte que estás despierto, es decir, yo ahorita diría, estoy dando una conferencia y estoy despierto. Dentro de 1 hora me diría a mí mismo, estoy despachando en mi oficina y estoy despierto. Dentro de 3 o 4 horas diría, estoy comiendo mis alimentos y estoy despierto. Si voy diciendo esto, en la noche cuando yo esté soñando que estoy esquiando, por ejemplo, diría, estoy esquiando y estoy soñando. En el momento en que yo me doy cuenta que estoy soñando y que estoy semiconsciente, puedo empezar a manejar sueños lúcidos y es interesante. Se usa también aromaterapia para inducir sueños lúcidos e incluso desarrollamos una almohada que se llama Aromadreams y tiene el factor multisensorial. Tienes una almohada muy cómoda, cervical incluso, y tienes aromas y olores para poder inducir sueños lúcidos y tener influencia en tus sueños. Interesantísima la aromaterapia. Habrá noticias en el canal Auvernia de aromaterapia muy pronto. Qué bueno que menciones. Juan Carlos, llegan muchas más preguntas. Saludamos al doctor Chakov, cirujano plástico hasta Tijuana. Nos dicen también cuál es la fórmula individual para conocer cuánto debo dormir yo, porque mencionaste para pacientes 7:30 a 8, ¿aplicaría lo mismo un doctor? Un doctor por su actividad hospitalaria y privada debe de dormir más o menos. ¿Qué sugieres? Un doctor es un ser humano, él será durmiente corto, durmiente medio, durmiente largo. Y aprovecho, la manera para saber tu coeficiente de sueño es la siguiente. Necesitas 3 días aproximadamente, un buen puente, por ejemplo, ahora que viene el 16 de septiembre, no sé si es puente o no, y si no, tómate 3 días, los tienes que tener libre de sustancias, me refiero a cafeínas, alcohol y drogas o medicamentos que interfieran con el sueño. Te vas a dormir y durmiéndote
vas a contar hacia la tercera noche, sin alarma también, sin ningún tipo de alarma, ni despertador, celular, gallos o cualquier cosa. Tienes que dormir hasta que sea suficiente, hasta que estés saciado de sueño. Al tercer día, mides, tu pareja te tiene que ayudar a medir cuánto dormiste, y durmiendo le agregas 15 minutos. Ese es tu coeficiente de sueño, de acuerdo a los higienistas de sueño. Súper, muy buena fórmula, muy práctica. Ahorita sobre los tips muy prácticos, un doctor no deja de ser un paciente y él mismo necesita consejos de expertos como tú. Respecto a temperatura, nos dice el doctor Shakov y la doctora Sephora, respecto a la música. ¿Pongo música, no pongo música? ¿Qué temperatura es la ideal? Con luz, sí, con tele. ¿Puedes repetir esos tips básicos de temperatura, luz y sonido a la hora de la latencia, de la inducción del sueño, por favor? Con mucho gusto. Hay que procurar un atardecer tecnológico, artificial, y esto radica en el siguiente sentido. La música puede ser utilizada porque somos seres condicionados y condicionantes. Entonces hay quien incluso puede dormir con heavy metal o con música de banda. No es lo recomendable. Lo recomendable son en música suave y a decibeles correctos. El ser humano necesita decibeles adecuados porque, independientemente del sentido del oído, si tiene música muy alta, te vibra hasta el corazón y te genera arritmias. Si tú estás adentro de una discoteca o de una fiesta o presenciando un concierto, sientes muy claro cómo tu pecho vibra. Y entonces somos seres que también nos influyen las vibraciones de la música. Entonces hay que procurar que tengamos un buen condicionamiento, y si para el doctor funciona dormir con música, adelante, porque él incluso necesita la música para poderse dormir. El dogma dice que no hay que dormir con televisiones encendidas. En mi caso particular, yo duermo con televisión. Lo que hago es pongo el timer y procuro series no violentas y oscuras. Al ser oscuras, no me estimulan, y al ponerlas en volumen bajo, me ayudan a desconectarme de mí mismo y poderme dormir. Entonces, cada quien puede ir. Dile al doctor que nos mande un mensaje, y yo con mucho gusto le regalo el libro para que aprendan los tips, porque son varios. El tema sensorial es muy importante porque es la temperatura, es el oído, es la vista, tiene que ver un poco también con el gusto, también tiene que ver. O sea, nunca nos desconectamos absolutamente de nuestros sentidos. Y si los cuidamos a la hora de dormir, lo que les comentaba yo hace rato de las temperaturas, cómo dormirse con una ducha caliente es positivo. Y procurar un entorno que sea higiénico. Higiénico no me refiero a que esté aseado, me refiero a que sea lo mejor para poder tener un descanso profundo. Perfecto. Avisamos al doctor Shakov de ese gran ofrecimiento de regalarle tu libro. También lo pueden encontrar los demás. Mándanos información. Tú, doctor, si quieres saber más del libro de Juan Carlos, y con gusto te hacemos llegar dónde y cómo adquirirlo. Y gracias por ese regalo, doctor Shakov. Juan Carlos, el tema es tan vasto que obviamente en 55 minutos no pretendimos ahondar más que en generalidades y sobre todo tips muy prácticos para médicos y sus pacientes, cirujanos, médicos especialistas que trabajan también en horarios, en desfases y en ciclo vigilia sueño bastante alterado. Creo que fue bastante práctico. Te agradezco muchísimo, la verdad, esa gran ayuda que nos diste el día de hoy. Emanuel, quedo a tus órdenes y me da mucho gusto que me hayas recibido en este espacio tan bonito que tiene Auvernia. Pues gracias a ti, Juan Carlos. No nos despegamos. Aquí estamos viendo la agenda de la semana que entra. Tendremos 2 amigas dermatólogas desde México y el sureste, la doctora Schwarzberg, la doctora Margarita Cabrera desde el sureste, para hablar de 2 temas, un tema de superóxido dismutasa, hablando justamente de procesos inflamatorios y de todo lo que sucede hoy en día en las citoquinas y en el cuerpo, el poder altamente inflamatorio que tenemos con la vida moderna, por describirla así, y con la doctora Margarita, enfermedades tropicales y de costas, un tema bastante común, y más aún con enfermedades endémicas tipo dengue, tipo chikungunya, zika y otras enfermedades tropicales que ven los médicos especialistas como los dermatólogos.
Así que yo creo que es un programa más en la semana 23, la semana que entra estaremos aquí, hoy concluyendo con Juan Carlos Guerrero Santos desde Guadalajara para el tema de cómo dormir de forma óptima. Ha sido un tema diferente, pero es incluyente todo el programa de OVE para permitir que no nada más hablemos de medicina de piel o de cirugías, pero también de todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, su mente y su mindfulness. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos, elocuente como siempre, te lo agradecemos de corazón. Y gracias, Ivana, gracias, Diana, gracias a todo el equipo de OVE. Gracias, Carlos Pechir, que se acaba de incorporar con nosotros, por estar presentes y por seguir ese gran maratón que no acaba, pero sí, el sueño es relevante y primordial. Aunque veas la repetición en YouTube, no dejes de dormirte a la hora que sugerimos y de la forma que Juan Carlos nos ilustró. Nos vemos muy pronto en Guadalajara, espero saludarte, mi buen Juan Carlos, saludos a todos por allá y gracias al equipo, gracias por su tiempo. Y aquí, doctor y Auvernia y su red de editores autorizados. Nos vemos próximo lunes a la 1 de la tarde con la doctora Jessie Sparsberg hablando de superoxio dismutasa. Gracias a todos y a todas. Hasta luego.